Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Dialoguemos, espacio de opinión informativa y fresca, porque siempre es mejor dialogar que pelear. Es un espacio para la página confidencialcolombia.com. Bienvenidos. Estos son nuestros invitados. En el día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia López, ex ministra de Estado, el doctor Aaron Shapiro, de la Cámara Colombiana del Sector Textil, y César Ordóñez, también del Sector Textil de Colombia y de la Cámara Colombiana de la Confección. Bienvenidos. Para introducirnos en nuestro tema del día de hoy, vamos a hacer pedagogía acerca del siguiente tema. Doctora Cecilia López, bienvenidas y explícanos qué es el Plan Nacional de Desarrollo. Mire, Colombia tiene una historia en los planes de desarrollo que es los lineamientos generales de lo que va a hacer un gobierno, que deben recoger esos mensajes claros que el candidato en su momento, que terminó siendo el presidente, va a poner en práctica. Entonces son los grandes lineamientos, es una ley que tiene una vigencia de corto plazo, solamente para 4 años, y debe ser muy clara, sustantiva y muy concentrada en lo que serían las prioridades. Y yo creo que es una, digamos, la guía para un gobierno que en la historia de Colombia, así no se cumpla totalmente, sí le ha dado un sello a distintos gobiernos. Lo que me quería decir usted es que es un tema para una ley para proyectos específicos y concretos. No, todo lo contrario. Es una ley para dar las grandes orientaciones de un gobierno. Por ejemplo, en el gobierno... La carta de navegación. ¿Perdón? La carta de navegación del Exacto, gobierno. Y son los grandes lineamientos. Si miramos para atrás, desde las 4 estrategias, lo de la equidad, el plan de integración nacional de Turbay, la seguridad democrática del gobierno, sobre todo el primer gobierno de Uribe, la paz, que fue el gran mensaje del gobierno de Santos, en fin, es el mensaje y cuáles son las grandes líneas que harían posible el cumplimiento de esas metas. Bien, cuando yo le decía para temas específicos, lo que quiero decirles es que de pronto lo que está vislumbrando la opinión pública nacional es que al Plan Nacional de Desarrollo le están colgando artículos de todo tipo, es decir, parece un arbolito de Navidad. Es que yo creo que aquí se desvirtuó lo que es un plan de desarrollo. A eso me referí. Yo creo que aquí faltó, y esto es evidente, lo que ha pasado es evidencia que el presidente no tiene unas líneas claras, que el gobierno no tiene unas orientaciones claras, y para mí hay una frase que resume lo que pasó, y es que lo que pasó con este plan de desarrollo es la derrota de la tecnocracia frente a la política. Entonces terminó el plan con una cantidad de algunas cosas buenas, otras cosas regulares, otras cosas malas, pero usted no le ve el norte y además utilizando el plan para cosas que no debería ser. Una cosa son las decisiones de gobierno que tiene que tomar en los distintos espacios que tiene y otra cosa son las grandes líneas de acción que son las que deberían estar en el plan. Pero la debilidad política del gobierno, la falta de liderazgo, se tradujo en que un plan que ya era exageradamente grande, es decir, yo lo digo como exdirector de planeación y como exfuncionario de planeación, un plan que ya era de más 1080 páginas de bases del plan, eso no se lo lee, como digo yo, un economista preso. Y encima de eso terminó, eran ¿qué? 100 y pico artículos y terminó en 300 y pico en el Congreso. Eso muestra que eso terminó siendo una colcha de retrasos. Seguramente hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas. Y lo más importante, que es el gran objetivo, está diluido. Bien, vamos introduciéndonos en el tema porque después de la siguiente respuesta de la doctora Cecilia vamos a entrar ya entonces en lo que ha sido la afectación a algunos sectores de la economía colombiana. Pero queríamos referirnos también, doctora Cecilia, al trámite en sí dentro de la técnica legislativa para aprobar este proyecto. ¿Le ha gustado o no le ha gustado? No, mire, en esta discusión, el lunes de esta semana hubo un debate muy interesante de Fedesarrollo con la directora de planeación y con María Luz Guerra, la senadora que fue una de las ponentes. Y allí surgió una idea muy interesante que yo, a pesar de que yo llevo una larga trayectoria, no había caído en cuenta. Antes de la Constitución, el plan de desarrollo no era una ley. El plan de desarrollo era un documento que se producía dentro del gobierno y que señalaba para dónde iba. A partir de la Constitución se volvió una ley. Y ahí se le abrió el espacio
a un debate político que pasa lo que pasó ahora, un debate político que si usted no tiene como gobierno un gran poder en el Congreso, que no lo tiene, y usted no tiene absoluta claridad de cuáles son las cosas por las cuales tiene que darse una pelea y qué otras cosas puede recoger del debate y traducirlas en políticas explícitas, concretas, fuera del espacio del plan. Si usted no tiene eso, pasa lo que pasó ahora. Entonces me parece que lo que pasó en el plan es el reflejo de lo que no debe ser un plan de desarrollo. Y ahora yo no sé cómo lo van a implementar, porque ahora el lío es la implementación. Entre otras cosas, porque es un plan desfinanciado. O sea, un plan que el 30% solamente es de recursos del Estado, del presupuesto nacional. Le están pidiendo al sector privado el 30% restante. Permítanme, yo me sonrío. Y el otro 30% es de plata de los territorios, como si hubiera una coincidencia entre los objetivos nacionales y los territoriales. O sea, el otro gran problema, y eso es para que ustedes que están esperando muchas cosas del plan, piensen cómo se va a hacer, porque es un plan que no está financiado. Usted que fue senadora, que conoce la ley quinta y también conoce desde el manejo del Estado, porque fue ministra, ¿hubo o no un vicio en el trámite a no cumplirse el principio de publicidad en el diario oficial y en la Gaceta antes de aprobarlo a pupitrazo esa noche? Mire, hay una cosa en el Congreso, y se lo digo que yo fui senadora durante 4 años en un periodo muy duro, hay una cosa que es la ley quinta. Ese es un manual muy claro, pero todo depende, como todo en este país, de quién maneja el Senado, quién maneja el Congreso. Y desafortunadamente tenemos un presidente del Senado que no tiene ni la trayectoria, ni el conocimiento, y que no se ciñe a esas normas. Ahora hay que ver qué pasa en adelante, pero el trámite fue terriblemente accidentado. Sí, dicen que llevaron meses alegando, pero la verdad es que fue la Cámara la que discutió con mayor profundidad. En el Senado se fue a pupitrazo, me da mucha pena. Entonces, yo no sé, porque la verdad es que uno no sabe cómo se mueven estas cosas, pero si se aplicara la ley, sí, seguramente. Si la Corte Constitucional es si la rígida Corte en la fuera muy aplicación clara, de la ley, tendríamos ese problema, lo cual pondría al gobierno en una situación y al país en una situación muy difícil. Pero esas son las improvisaciones de un presidente de un Congreso que no se ajusta a las normas, que no las conoce y que no las aplica. Pero bueno, eso es lo que nos está dando la tierra en este momento, desafortunadamente, pero eso pone al país y a todos ustedes que sufren las consecuencias y a todos los colombianos en una situación muy difícil. Ojalá la Corte se pronuncie rápidamente y ojalá se pueda empezar a ver lo que es la implementación del plan, que va a ser muy difícil, se los advierto. 300 y pico de artículos que usted tiene que reglamentar. ¿Usted sabe cuántos años se necesita para eso? Hoy en día apenas se están reglamentando artículos de leyes que salieron hace mucho tiempo. Entonces, me preocupa la dimensión, pero más que todo me preocupa que allí afloró, en ese debate y en lo que es el plan de desarrollo, afloró muchas de las debilidades del gobierno actual. Muy bien, ese es el marco general para introducirnos en otros temas que tienen que ver con las afectaciones que el Plan Nacional de Desarrollo trae en sí. Para eso, doctor Aaron Shapiro y doctor César, háblenos de las afectaciones que desde su punto de vista y de su sector afectaría la implementación de los artículos que se lograron introducir, de los cuales hablábamos, que podrían afectar este sector de la economía colombiana. Doctor Aaron. Bueno, muchas gracias. Primero que todo hay que aclarar que el Plan Nacional de Desarrollo o Pacto por la Equidad está basado en los siguientes pilares: legalidad más emprendimiento igual a equidad. Entendiéndose, el Pacto por el Emprendimiento y la Productividad hará posible la transformación productiva del país y aumentará la formalización laboral y empresarial. Adicionalmente, tiene 20 metas. Destaco la 10, la 19 y la 20, que dicen lo siguiente. Meta 10. Crear 1.6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9.4 a 7.9%, el más bajo desde los años 90. 19. Sacar 1.5 millones de personas de la pobreza extrema monetaria. Y el 20. Sacar a 2.9 millones de personas de la pobreza monetaria. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos de una sola forma, generando empleos en Colombia. No podemos sacar a la gente
de su pobreza si no le damos un empleo, porque si no, la otra forma es entregarles plata en forma de subsidios, y eso hemos visto que no fue eficaz. Y si no me creen, miremos a Venezuela. Se les entregó dinero, pero no se les dio empleo. Es la parábola del pez. Es la parábola del pez: o le damos la caña o le damos el pescado. En Colombia, el Plan Nacional, el Pacto por la Equidad, propende por la creación de empleos. El sector textil confecciones, y en particular confecciones, es de lejos el sector que más mano de obra industrial genera en el país, de lejos. La pregunta que nos hacemos todos, y fue respaldada por todas las fuerzas del Congreso, es: ¿queremos que los empleos de la industria de la confección se queden en Colombia, o queremos propender porque los empleos estén en Bangladesh, en China, en Vietnam, en Birmania, en otros países donde la mano de obra es sustancialmente más barata? Nuestros congresistas pues vieron que eso es una realidad del país, que fue promesa de campaña del presidente Duque, que dijo que iba a implementar los aranceles de los países donde, sobre todo de Asia, donde pagan una mano de obra mucho más barata que la de Colombia, en unas condiciones casi que llamaríamos de semi-esclavitud, donde la gente trabaja en Bangladesh de 12 a 16 horas al día, 7 días a la semana, y reciben salarios de miseria entre 20 y 50 dólares en el mejor de los casos, en sitios donde no hay condiciones de seguridad. Miremos lo que pasó en Raqqa cuando se cayó el edificio y obligaron a la gente a trabajar en un edificio que amenazaba ruina. Entonces, todas las grandes marcas de ropa y en general se han movido por razones económicas, netamente, a proveerse en sitios donde la mano de obra es barata. ¿Por qué? Porque la confección tiene un componente y un valor agregado muy importante de mano de obra. Aquí, o en Estados Unidos, o en Cafarnaúm, o en China, o donde sea, para hacer confecciones se requiere mano de obra. Para hacer una camisa o un pantalón se requiere mucha mano de obra. El valor agregado en mano de obra es muy importante. Si nosotros con los aranceles no protegemos la industria de Colombia, pues lo que vamos es a obligar a inclusive compañías colombianas que han tenido que moverse de su fuente de proveeduría de ropa, en vez de hacerlo en sus propios satélites, a importarlos. ¿Por qué? Por una razón sencilla: economía. Vienen las grandes superficies, vienen conglomerados internacionales a invertir en Colombia en grandes superficies. Lo único que hacen es, por su modelo económico, traer ropa importada que es sustancialmente más barata de la que se produce aquí. Los congresistas en esa forma de ver entienden lo que es un arancel, y también me permito leer la definición de la OMC de qué es un arancel. Los aranceles son, esto lo dice la OMC, no lo digo yo: los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se denominan aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen adicionalmente una fuente de ingresos para los gobiernos. ¿Esto qué quiere decir? Los aranceles le dan financiación al gobierno vía un tributo para financiar el plan, como dice la doctora Cecilia, y por otro lado ponen a los productos de Colombia, en este caso, en igualdad de condiciones para poder competir contra un producto que se hace en Asia, donde hay un dumping ambiental porque no se cuida el medio ambiente, donde hay un dumping laboral porque la gente trabaja en condiciones extremas, y donde hay un dumping financiero porque allá los créditos valen del 4 al 7%, mientras que en Colombia valen 3 o 4 veces más. Eso lo entendieron los congresistas y quieren garantizar el empleo en Colombia. ¿Cómo? Vía los aranceles, que lo permite la OMC. Hasta ahí vamos en la discusión. Después estoy de acuerdo con la doctora Cecilia. ¿Cómo se va a implementar eso? Yo creo que aquí hay
como varias dimensiones. Ok, cómo no, pero antes que usted nos dé su diagnóstico, doctora, queremos entonces también tener la visión Claro. del doctor César Ordóñez, quien también se nos viene bastante documentado, Sí, claro. para tener entonces ya Bueno, pues, a ver. una opinión de ellos global, y usted nos hace el análisis de fondo de lo que la afectación que están Gracias, recibiendo buenas, estos sectores de la economía. Gracias, Gemino. Buenas tardes a todos nuestros audientes. El plan de desarrollo yo creo que sí va a servir, va a aumentar la productividad del desarrollo económico de Colombia. La doctora Cecilia nombraba algo del 3% de la inversión privada para el desarrollo de la economía del país, No, el 30%. yo no hablé del 30. Está financiado en un 30%. Aquí es donde entra el compromiso de los empresarios colombianos, porque en los últimos años no ha habido compromiso del empresariado colombiano para producir en Colombia. Siempre hemos pensado que ese aporte lo tiene que hacer siempre el gobierno, y las empresas extranjeras tienen que venir la inversión privada, la inversión extranjera en Colombia. Creo que se da un momento importante para que esto se haga. El sector textil-confección puede aportar 600.000 nuevos empleos a la economía colombiana. Puede generar alrededor de un punto o 1.2 del Producto Interno Bruto adicional. Entonces creo que es una oportunidad muy, muy importante para que se desarrolle nuestra economía mucho mejor. Bueno, doctora Cecilia, ahora sí. Bueno, yo creo que esto tiene varias dimensiones. Por un lado, nosotros llevamos desde el 90, y otros países empezaron en el 80, con un modelo que decía exportar o morir. Y ese modelo se implementó y hoy en día está en crisis, que es un elemento a favor de ustedes. Si ustedes ven los debates del Banco Mundial en el Fondo Monetario ahorita en primavera en Washington, ustedes ven que las frases que en Colombia parece que nadie las oye, es que este modelo capitalista está en crisis. O sea, esto no quiere decir nada de socialismo ni mucho menos, pero este modelo de capitalismo está teniendo problemas, entre otras cosas porque el libre comercio no ha funcionado. ¿Ya? Bueno, entonces aquí hay un problema muy de fondo que hay que ver cómo vamos a manejar nosotros esta nueva fase en donde ya se sabe que el libre comercio no existe y que tenemos que ver cómo tomar decisiones sobre qué se protege y qué no se protege, y además dónde están nuestras ventajas comparativas. Aquí hay un contexto macro que es el que yo creo que ustedes tienen que forzar a que se haga rápido si no quieren que se les caiga todo. Ese es un primer punto. El segundo punto que hay que mencionar es, sí, es cierto, es una industria y un área muy intensiva en mano de obra. Uno de los desastres de este país en este momento es el mercado de trabajo, que yo creo que en la parte bajo la idea de que la mano de obra es un costo, se ha cometido un error terrible y se ha olvidado que la mano de obra también genera demanda. Pero en ese contexto, lo que a mí me parece muy complicado y que ustedes deben realizar es que esta ley es una ley de corto plazo. ¿Por qué el gobierno no tomó esa decisión en el Comité de Comercio Exterior, donde le toca y donde la puede sustentar y puede ser una norma de más largo plazo, y donde está el equipo y el responsable muy claro de desarrollar el articulado que debe fortalecer esta decisión, desarrollar esta política? ¿Por qué la mete en un plan de desarrollo? Es decir, para mí eso es una debilidad, porque el plan de desarrollo dura 4 años, ¿sí? Entonces, creo que parte de la discusión es, primero, yo sugiero que miren la cosa en el contexto macro. ¿Qué va a hacer este país con sectores que no pueden competir por esta desigualdad que hay, porque el libre comercio no existe? ¿Ya? Y en segundo lugar, ¿cómo buscan ustedes que esto realmente vaya más allá de 4 años? Porque 4 años no les va a alcanzar para la reglamentación del articulado. Entonces, mi opinión, hace rato que yo no estoy en el gobierno, pero mi opinión es que esto debe irse al Ministerio de Comercio Exterior y ver cómo se desarrolla este tema, que debía haber sido una materia de ellos, entre otras para que los comprometan. Nosotros como sector nos reunimos, casi 80 reuniones tuvimos con el ministro de Comercio, con el viceministro Pineda, y pues de las reuniones pues no salió nada. El gobierno sintió el clamor de los empresarios colombianos, de las miles de empresas que se están cerrando mensualmente el año. Pero ahí está equivocado el gobierno, me perdonas, pero es que no es el Congreso. No. Doctora Cecilia, estoy los empresarios. totalmente de acuerdo con usted. Es que aquí, afortunadamente, está arrancando la discusión. Esto no fue el fin de la discusión. Sí, de acuerdo. Aquí está arrancando porque es que el trabajo es un derecho fundamental en Colombia y debe ser protegido por el Estado. Y el Estado es algo más que el gobierno. De acuerdo. El Estado incluye al Congreso e incluye a las Cortes. Cuando este artículo, si llegase a ser demandado,
cosa que dudo porque no hay argumentos ni de ilegalidad ni de inconstitucionalidad, va a llegar a la Corte y lo que va a haber es una discusión del acceso al trabajo. Y el acceso al trabajo tiene que ser garantizado por el gobierno, por el Congreso y por las Cortes, o sea, por el Estado. Y la discusión no se ha llevado allá. Aquí vamos a un mercantilismo puro, como lo dices, de un libre comercio que no existe, donde se está favoreciendo los intereses de unos pocos importadores que ese ahorro que tienen no se lo están dando a los consumidores y el extra costo que van a tener por el pequeño extra costo de los aranceles sí se lo van a querer pasar a los consumidores. Pero Es una situación cómoda. Te voy a hacer un ejemplo y me gustó lo que mencionan de la inversión. Colombia es un país que garantiza la inversión. Entonces vienen y nos hacen una inversión en puertos, porque el puerto hay que hacerlo aquí si lo quiero explotar. Nos hacen una inversión en carreteras, pues la carretera toca ponerla aquí. Nos hacen una inversión en grandes superficies, porque toca ponerle el almacén aquí, en Unicentro, o donde sea, o en la 15, o en la Boyacá. Pero cuando van a vestir esos almacenes y van a comprar las camisas y van a comprar los pantalones para poder surtir el almacén, sí pueden escoger dónde los compran. Pueden comprarlo en Colombia o pueden comprarlo en el exterior. ¿Dónde lo van a comprar? Pues donde les salga más barato. Eso es así, es física, decisión económica. Entonces, estamos garantizando cuando hacemos una importación de confecciones, que es intensiva en mano de obra, finalmente lo que estamos importando son minutos de trabajo. Bueno, pero déjame decirte una cosa. A esta decisión hay que mirándolo en un contexto macro. Es que, primero, otros sectores van a pedir lo mismo. El sector agropecuario le va a pasar lo mismo. Y, entre otras cosas, el sector agropecuario ha sido un sector protegido, ¿ya? Pero van a pedir lo mismo. Y muchos otros sectores van a pedir lo mismo. Entonces, aquí se necesita que el gobierno muy seriamente tome una decisión de qué va a hacer. Es decir, ¿a quién va a proteger? ¿Cómo lo va a proteger? Además, porque acuérdense que el resto del mundo compite y no se van a quedar de brazos cruzados. No, ¿sí? pero aquí no se está por eso te digo, pero, haciendo algo que vaya en contra de la de acuerdo, OMC. pero lo que quiero señalar es que que aparece un tema muy específico, en el fondo implica que el Estado, el gobierno como tal, mire el contexto, donde otros sectores empiecen a pedir igual protección. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son los argumentos? Sí, el sector agropecuario también es un gran generador de empleo y tú sabes que puedes salir inmediatamente con los mismos argumentos. Lo que quiero decir de esto es que el gobierno no puede seguir haciendo cosas a la loca. Si eso salió ya en el plan de desarrollo y es un compromiso, tiene que mirarlo en el contexto macro para que eso no se quede en nada, ¿sí? Y para que no se generen unas reacciones que pueden ser difíciles de manejar. Cuando usted dice que sectores como el sector agropecuario, que son protegidos por el Estado y el gobierno colombiano, muy pocos, porque el campesino por ejemplo, que es... la carne, los que tienen Efectivamente, poder político, efectivamente, azúcar, los gremios. pero no los campesinos. El campesino Por que eso, va con su pero machetico el grueso, a su cultivo de pan coger, claro, que está ese afectado es por el invierno, no. por Es todos que los lo fenómenos. peor es que este plan de desarrollo va a lo mismo, a olvidarse del 30% del campesinado, a olvidarse del pan coger y de que dejamos de ser autosuficientes en alimentos. Pero hay unos sectores que tienen mucho poder político. ¿Cómo le parece a usted el subsidio que le están dando a los biocombustibles, a los productores de palma y a los productores de azúcar? Eso es inconcebible en un país que está aumentando la pobreza. Pero en general es un sector que puede alegar. Lo que quiero decir es que otros sectores que no están protegidos pueden alegar y eso puede ser un elemento que el gobierno tiene que tener en mente. Quiero ponerles en el contexto el siguiente tema. Usted ha dicho que, por ejemplo, que el gobierno debió presentar esto en otra ley, pero esto no tendría problema. Ese artículo que se colocó, pero no desde de parte del gobierno, sino desde el legislativo, que fue el que introdujo esta modificación, no tendría problemas a una futura demanda en la Corte Constitucional, porque acuérdense también del tema de las iniciativas que deben ser del orden gubernamental, o sea, presentadas por el Ejecutivo. Pues yo no soy abogada, y de eso no tengo ni idea, yo no me Ninguno atrevo de los de aquí. a decir nada de eso, pero lo que sí le quiero decir es que esto es el costo de un Congreso que a veces no mide las consecuencias de lo que hace. Yo creo, y de un gobierno que ha debido tomar decisiones de su cuenta. Yo creo que un gobierno tiene que tener claro qué es de su responsabilidad y qué no.
Y la falta de claridad en el Congreso dejó que pasaran muchas cosas. Como te digo, esto puede favorecer sin duda a un sector, pero esto puede tener una serie de implicaciones, entre otras que no se desarrolle porque el gobierno como tal puede que no asuma la responsabilidad de volver esto una cosa concreta. Lo que le digo es que se perdió la noción del plan de desarrollo creyendo que, mire lo que pasó en pensiones, por ejemplo. Es absurdo lo que hizo el gobierno con pensiones, cuando está a puertas uno de los debates más trascendentales de este país. Y yo oí a la ministra de Trabajo, y yo sí le quiero decir que me parece que desconoce el tema y que lo que están proponiendo es muy complicado. Entonces me parece que es esta avalancha de cosas complejas y esta falta de liderazgo y de claridad del gobierno va a ser muy costoso. Y yo por eso creo que ustedes tienen que tratar de que este tema lo asuma quien debe asumirlo, que es el Ejecutivo, y vea cómo lo vuelve realidad si ustedes lo quieren defender y ver cómo miden las consecuencias. Muy bien, estamos presentando Dialoguemos, porque es mejor dialogar que pelear. Nuestros invitados en el día de hoy, doctor Shapiro, ¿cuáles serían entonces las Odio ser ex. Yo soy la directora del CISOI. CISOI, sí, claro. Muy bien, doctor Shapiro, ¿cuáles serían entonces las posibles soluciones? Lo mismo para usted, doctor claro. César. Bueno, empecemos que un concepto básico del crecimiento, del crecimiento y desarrollo de un país económico es la industria y el ahorro, la producción y el ahorro. No nos pueden seguir trayendo el cuento de que a mayores importaciones va a crecer el país. No lo estamos haciendo. Hay un decrecimiento de la economía en los últimos 5 o 10 años que desde el 91 venimos perdiendo competitividad internacional. Pero usted tiene un factor a favor. Nunca habíamos tenido un dólar tan caro. Ojalá durara. Porque eso está totalmente desaprovechado. No lo hemos aprovechado porque no hemos tenido el impulso. La doctora Cecilia decía, todos los sectores han tenido apoyo en los diferentes gobiernos. Es la primera vez que el sector textil confección pide algo y que lo apoyan. Pero acuérdese que históricamente Coltejer, Fabricato, en su época, textileros, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué bueno que mencionas eso? Es que si uno mira cómo se divide el valor agregado en el sector, sí, y lo que mencionaste antes, que es a los que hacen el lobby, a los que le dan la protección. Sí. Entonces resulta que si uno mira el sector textil confección, el macrosector, el valor agregado se genera de la siguiente forma: 4% para hilos, 11% para los que hacen las telas, y 85% del valor agregado en las confecciones. El jalonador es las confecciones, pero los que han tomado el liderazgo son los textileros, que además confundimos el sector textil confecciones como si todo fuera textiles. Sí. El jalonador, el que genera la mano de obra y el que genera por ende el valor agregado son las confecciones, no los productores de telas. Y los productores de tela son los pobrecitos Coltejer, Fabricato, que los han ayudado de todas las formas, toda la vida. Han hablado siempre por el sector de los subsidios, de la pero con un agravante, las políticas que han hecho a favor de Coltejer y Fabricato y las grandes compañías van en contra de los confeccionistas. Le doy un ejemplo. Hoy en día importar un hilo tiene un arancel del 10%. Importar una tela tiene un arancel del 10%. Pero importar una confección tiene un arancel del 15%. Estamos viendo que si los hilos solamente generan el 4% del valor agregado, se están llevando 2/3 partes de la protección efectiva. Y el último eslabón, que es el más débil, el que está más atomizado, que son los confeccionistas, que hay más de 70,000 empresas registradas, no tienen sino una protección efectiva del 30%. Y ellos son los que somos los que tenemos que pagar la mano de obra y el valor agregado que está en mano de obra, que además nos forzan al sector a que haga un tipo de contratación informal a destajo en todos los barrios, en las laderas de las grandes ciudades, porque no podemos formalizar. Y no podemos formalizar porque no se puede competir. Entonces, ¿cuánto es mercado interno y cuánto es exportación de confección? No, la exportación se ha perdido porque nuestro principal mercado era Venezuela. Okay. Y ahora Estados Unidos, pero no podemos competir, o sea, entendamos las cosas. Es el mercado interno, fundamentalmente. Entendamos las cosas. Tanto Europa como Estados Unidos ven a países como Birmania o como Bangladesh como unos países con unas necesidades especiales. Entonces, todo lo que venga de Bangladesh o de Birmania o este tipo de países pagan 0% de arancel en Estados Unidos o en Europa.
Nosotros también tenemos un TLC con Estados Unidos en Europa. ¿Cómo vamos a competir con el costo de nuestra mano de obra formal versus estos países? No podemos. Y productividad, cuando están tan atomizados, debe ser muy difícil. La productividad es un indicador excelente que lo medimos en minutos. Entonces, una prenda se mide en minutos. Hacer una camisa requiere 30 minutos. Entonces, nosotros aquí en Colombia podemos hacer la misma camisa con productividades inclusive mejores que las de Bangladesh. Pero con costos más altos. Pero con costo país más alto. Entonces, ¿cómo vamos a terminar compitiendo? Ese es el inconveniente. El país tiene que tomar la decisión. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Claro. ¿O queremos Eso es hacer, lo que no hemos hecho. queremos hacer las confecciones aquí? O no, ¿O o la- queremos garantizar esos puestos de trabajo en Bangladesh? Así de sencillo. Y los beneficios del dólar se están yendo para las casas matriz de las empresas que operan en Colombia. El año pasado, según el informe del Banco de la República, de cuenta corriente salieron 10.000 millones de dólares de Colombia como Porque pago de además, utilidades a casas en matrices. términos Entonces los beneficios del monetarios, dólar, estamos. los beneficios del dólar caro se le están llevando esas casas matrices de las empresas que operan acá. Ahora, vamos un poquito más. Todas las exportaciones de China tienen un drawback del 16%, que es el equivalente del CERT. Aquí no existe. Todas las exportaciones de Perú a Colombia con TLC que tenemos y arancel cero tienen un drawback del 5%. Y nosotros acabamos con conocer. Y nosotros acabamos el CER porque eso era malísimo, pero es que hay que entender cómo lo Ese dije. es el modelo del libre comercio. El libre comercio es lo más imperfecto y lo menos libre que hay. Sí. Entonces, ¿cómo podemos competir contra estas desigualdades? Entonces, ¿qué nos ha tocado hacer? Concentrarnos en nuestro mercado interno, por obvias razones. Pero además lo estamos perdiendo, por estos dumping que existen en esos países, que lo único que necesitamos es protegernos con los aranceles. Para no hablar del contrabando, que es otra historia. Bueno, estamos presentando Dialoguemos, porque siempre es mejor dialogar que pelear. Para la página confidencialcolombia.com. Los invitamos a suscribirse a nuestros canales y por nuestras redes sociales de confidencialcolombia.com. Estamos llegando ya al final de nuestro informativo de opinión, de diálogo fresco, amable y constructivo. Doctor César, conclusiones de este diálogo. Okay. Pues a ver, invitamos al gobierno, invitamos a los congresistas, invitamos a todos los sectores de económicos y del país para que sigan apoyando el sector textil confección, un sector que va a alargar la economía en los próximos 4 años, porque estamos preparados, porque sabemos que lo podemos hacer y siempre lo hemos hecho. Estamos preparados para abastecer el consumo interno, totalmente de acuerdo, no como dicen los importadores que no tenemos la capacidad, siempre la hemos tenido. Y que vuelva la inversión a Colombia. Necesitamos crear las condiciones para que los productores que están produciendo en Asia vuelvan a producir en Colombia. Y esas condiciones se están dando. Hay un buen desarrollo para el país y pues estamos muy contentos con el presidente Duque, pues con este desarrollo y con estos aranceles que se incluyeron en el PND. No, yo creo que en esto hay que ser muy objetivos. No, yo sí esperaría que el presidente Duque implemente en el término de la distancia los aranceles, porque si no nos quedamos, esto se vuelve una carta al niño Dios. Necesitamos acciones y necesitamos acciones inmediatamente. O sea, aquí estamos hablando de empleo, aquí estamos hablando de subsistencia. Y si a eso le aunamos que tenemos el problema de los migrantes de Venezuela, que les tenemos que dar un empleo, porque si no les damos un empleo se van a poner a robar, porque necesitan subsistir. Entonces, el país sí definitivamente tiene que generar empleos. El sector hay que darles un empleo y no garrote, porque también se ve que los están persiguiendo en algunos sectores. Hay que dar empleo en Colombia, hay que generar condiciones en Colombia. Y además que el empleo es la mejor forma de distribuir la riqueza, y eso genera asimismo demanda. Cuando hubo el arancel por kilos, decreto 074, el sector confecciones aportó el 60% de los nuevos empleos en Colombia, el 60% como aporte. De la misma forma, cuando la ministra la Couture desarmó eso,
leyendo mal el fallo de la OMC, porque en ninguna parte decía que no podían haber aranceles por kilos, sino que no se podían pasar el consolidado del 40%. Cuando desmontamos el arancel por kilos, el sector confecciones aportó el 60% de la destrucción de empleo. O sea, ahí hay una linealidad. Este es un sector que muy económicamente se puede generar empleo. Una máquina de coser vale del orden de 1 a 2 millones de pesos y genera 2 empleos. Es muy poco intensivo en capital. Es intensivo de mano de obra. Claro. Que es lo que la contraparte dice, es que somos ineficientes porque somos intensivos en mano de obra. No, señores, que es una industria intensiva de mano de obra, no es que sea ineficiente. Además que Colombia es un país industrial todavía, ¿no? Pero mire, mi recomendación sería que el gobierno mire el contexto de lo que va a hacer. Obviamente está una decisión de a quién va a proteger, qué industria se va a proteger y cómo se van a proteger. Medidas aisladas pueden generar desequilibrios, pero el gobierno tiene que tomar decisiones. ¿Cuáles son los sectores que vamos a impulsar? Pero, por ejemplo, decir que el nuevo sector, que se lo oía a un funcionario público, que el nuevo sector que va a dinamizar la economía para no seguir dependiendo del petróleo, va a ser el turismo, perdónenme. El turismo es una industria importante, intensiva en mano de obra, pero no es suficiente. Entonces, aquí hay que tomar decisiones. Que el gobierno decida qué va a hacer con el sector de confecciones, que el sector decida, porque esto no es una decisión aislada, ese es mi punto. Esta es una decisión de contexto que yo no se la veo tomando al gobierno. Hasta dónde y cuáles son los sectores que vamos a impulsar para generar el empleo y qué medidas de protección vamos a tener y cuáles son las repercusiones que pueden tener dentro y fuera. Porque el modelo de que el comercio debe ser libre, ahí sigue. Puede que no sea verdad, pero es un argumento. Entonces el gobierno tiene que tomarse en serio estas decisiones, que es lo que yo creo que no están haciendo en este momento. Pero también es algo muy importante resaltar que el crecimiento del turismo en Colombia se debe también a los aires de paz. Eso no hay que... No, sin duda. Mire, a mí me tocó, porque entonces, fui parte de una... ¿cómo podría el gobierno, por ejemplo, decir algo, doctora Cecilia? Es decir, estamos en un crecimiento del turismo que genera X divisa y lo vamos a poner si lo que está viendo la comunidad internacional es que no se quiere implementar la paz. No, hasta ahí llega el turismo. Mire, Sri Lanka fue un ejemplo tan lindo que desafortunadamente terminó en esta tragedia. Y lo digo porque yo lo conocí de cerca. Yo estuve en una junta internacional 6 años. Me tocó ir en la guerra y me tocó ir en la paz. Mira, después de haber ido en la guerra, fui cuando se había acabado la guerra. Y tú no veías a la gente de Sri Lanka que son muy bajitos. Todo estaba lleno de nórdicos, toda gente altísima. Eso se volvió ahí está, con lo que pasó era claro que se volvió un sitio, pero eso es por la paz. O sea, si esto sigue así como va, el turismo no va a ser. Se espanta, definitivamente. Bueno, hemos llegado al final de Dialoguemos, porque siempre es mejor dialogar que pelear. Espacio de opinión, informativo y fresco para confidencialcolombia.com. Los invitamos en otra nueva oportunidad con otros temas de interés nacional. Hasta pronto.